En esta sección veremos uso de controles de servidor ASP.NET parte 1. Para entender el funcionamiento de los controles de servidor, es importante empezar a determinar que estos controles son de uso exclusivo de ASP.NET. Dentro de la categoría de controles de cliente podemos hacer uso en el momento en que requiramos los controles normales conocidos como controles de HTML. Sin embargo, ASP.NET posee y ofrece una serie de controles propios que facilitan la tarea del desarrollador. Estos controles permiten controlar los eventos y tienen unos comportamientos muy fáciles de trabajar. A diferencia de programar directamente en HTML, donde se requeriría para poder manipular los objetos conocimientos a nivel de jQuery y JavaScript, en el caso de ASP ofrece una múltiple posibilidad de configurar sus propiedades y configurar sus diferentes eventos. Para ello vamos a desarrollar un ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Es un ejercicio en el cual vamos a utilizar algunos de los controles comunes que podemos encontrar dentro de esta herramienta, dentro de los cuales vamos a destacar el uso de las cajas de texto, el uso de las casillas desplegables, el uso de los objetos radio button, el uso de los objetos checkbox, el uso de las etiquetas y el uso de los controles hyperlink. Finalmente, todas las operaciones van a recaer directamente sobre el control de botón. Pero también vamos a observar que los eventos se pueden controlar indistintamente para los demás objetos que queramos trabajar. Significa esto que algunos controles tienen una característica muy particular que se llama la propiedad AutoPostback. Esta propiedad nos va a permitir darle vida a esos objetos y que de cierta manera respondan a las acciones que nosotros estamos considerando. Y por último, vamos a trabajar un pequeño componente de programación en Ajax, pero no es un componente de código puro, sino son una serie de controles que provee la herramienta para poder manipular más fácilmente el concepto de Ajax. Entonces vamos a empezar manos a la obra y vamos a identificar los diferentes objetos. Para ello vamos a abrir nuestra suite, en este caso nuestra suite de Visual Studio 2013, y vamos a constituir un nuevo proyecto. Selecciono el menú Archivo, Nuevo, Proyecto, y vamos a escoger un proyecto de tipo web desarrollado en lenguaje C#. Entonces escogemos la plantilla Visual C#, la categoría web y escogemos aplicación web de ASP.NET. Recordemos la versión del framework que estamos trabajando, 4.5. El siguiente paso es identificar el nombre de nuestro proyecto. En este caso lo vamos a llamar uso de controles básicos. Lo vamos a grabar dentro de nuestra carpeta denominada Proyectos ASP Online y recordemos el nombre de nuestra solución se llamará uso de controles básicos. Presionamos el botón aceptar y esperamos que el sistema nos especifique los tipos de proyectos que podemos crear. En este caso vamos a crear un proyecto de tipo webform y vamos a decirle OK. Esperamos que se cree el proyecto. Recordemos que cuando se está creando el proyecto se están creando una serie de elementos y carpetas que el proyecto en este caso está cobijando. Eso se hace en la medida de que nosotros podemos utilizar esos recursos a manera de plantilla base para poder desarrollar nuestros ejercicios. En otro caso, si se quisiera hacer el proyecto totalmente desde cero, podemos escoger la opción de crear un proyecto web de aplicación vacía. Eso para que podamos empezar a tener diferencias de que aquí ya estamos utilizando un mecanismo en el cual no se nos provee una serie de recursos ya listos y de cierta manera nos podemos agilizar bastante el trabajo. Sin embargo, hay momentos donde los desarrolladores quisieran poder construir todo desde cero, entonces también se ofrece la posibilidad de crear el proyecto totalmente en blanco. Entonces son digamos como dos alternativas que podemos manejar
Sin embargo, en principio y mientras empiezan a distinguir todos los objetos que participan en la creación de un proyecto, es necesario que en principio podamos crear un proyecto a base de las plantillas. Cuando ya empiezan a tener un poco más de experticia, podrían constituir un proyecto totalmente en blanco, conociendo las particularidades que tiene el proyecto, el tipo de elementos y el tipo de archivos que se requerirían para su constitución. Entonces, ya que el sistema pues está creando el proyecto, ya los está renderizando, y finalmente lo que vamos a empezar a descubrir es que el sistema nos carga en la zona de explorador de soluciones todos los diferentes recursos y archivos, y posteriormente pues ya vamos a poder entrar a editar la página y hacer la constitución del uso de controles de ASP básico. Perfecto. Entonces, en este momento tenemos la creación de esta página. Esta página solamente es de referencia. Esta página no la vamos a necesitar por ahora en el trabajo que vamos a desarrollar. Y vamos a utilizar una de las primeras páginas que el sistema provee, que es la página Default ASPX. Recordemos que esta página es similar a sus homólogos en otros lenguajes denominado Index. Entonces, para el caso de .NET, la página por defecto casi siempre es la página default. Sin embargo, en el caso particular que ustedes quisieran que otra página fuera la página de inicio, ustedes pueden escoger la página que quieran, ¿cierto? Y le pueden decir clic derecho, establecer como página principal. La ventaja es que automáticamente el sistema direcciona y establece esa como la primera página que se visualiza en pantalla. En este caso, vamos a explicar rápidamente el uso de controles de tipo servidor. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos que descubrir son estas directivas que aparecen normalmente al inicio de cada página. Estas directivas que están encerradas en el símbolo menor porcentaje y que finalizan con el símbolo porcentaje mayor, significa que es código puro de tipo ASP. Y la directiva en este caso se llama @page, que significa que estamos constituyendo una página web. También hay otras directivas conocidas como @master y hay otra que se llama @control. Eso es para crear sitios maestros o plantillas maestras y también para crear controles de usuario. Lo siguiente que hay que identificar es el title de la página. Entonces voy a denominarlo acá uso de controles. Ese title es la ventana, el título de la ventana que va a aparecer en la parte superior cuando ya desplieguen la aplicación. El lenguaje que estamos utilizando por defecto, en este caso es lenguaje C#. Estamos utilizando una plantilla maestra o un master page file, que en este caso se denomina site.master. Lo podemos encontrar aquí en el explorador de soluciones. Ese es el site master. Obsérvense que tiene la directiva @master, pero en este caso por ahora no lo vamos a trabajar. Luego tenemos el evento AutoEventWireUp para que se dispare la página tan pronto se ejecute, y tenemos la relación de CodeBehind, nos dice cuál es el código subyacente de esta página, tiene la extensión aspx.cs, CS por C#, y finalmente tenemos el concepto de la herencia aplicada, que en este caso determinaría el nombre del proyecto, punto, el nombre de la página, que en este caso es default. Ahora el paso siguiente es empezar a identificar esta zona de trabajo. Esta zona de trabajo que se denomina Body Content es la zona donde nosotros podemos interactuar y colocar nuestros controles de usuario. Realmente vienen siendo los controles de cara al cliente y que son controles que son manipulables en tiempo de ejecución. También aquí tenemos otra zona, que en este caso pues no la tenemos identificada, es una zona que se va a llamar Head Content, donde nosotros normalmente podemos hacer uso de todo el concepto de JavaScript y todo el concepto de CSS que se quiera aplicar en una página. Por ahora no lo vamos a requerir, solamente vamos a utilizar la zona de Body Content, y aquí pues hay una serie de códigos que él ya ha creado porque hace parte de la plantilla, pero estos los vamos a borrar y nosotros mismos pues vamos a estratificar cómo queremos usar nuestra página. Entonces, para este caso, si ustedes observan, tengo ya el área del Body Content totalmente limpia, y aquí es donde vamos a hacer pues el desarrollo como tal de nuestro código. Ustedes pueden hacer el código basado en dos instancias. Una, utilizando el modo diseño, es decir, el modo previsualización o el modo de trabajo a manera de diseño para que sea mucho más fácil su trabajo. O también lo pueden hacer a través de la zona código, donde ya ustedes pueden intervenir directamente sobre la escritura en la anotación de etiquetas
que se hace en esta página. Entonces, supongamos que en principio vamos a empezar a trabajar con el uso de la plantilla gráfica, es decir, la zona de diseño, y para ello vamos a empezar a utilizar una serie de controles que son, digamos, los controles un poco más comunes. Para ello vamos a ir a buscar el cuadro de herramientas. Recuerden que el cuadro de herramientas es el que tiene el símbolo de esta cajita, ¿cierto? Como de cajita de herramientas. Entonces, en este caso, pues vamos a mirar cuáles son todas esas posibilidades de controles que el sistema nos ofrece. Entonces, voy a cerrar momentáneamente aquí el explorador de soluciones para que nos dé un poco más de espacio y vamos a dejar entonces este cuadrito de herramientas, lo vamos a dejar aquí con el chinchecito para que quede acoplado. Para que ustedes lo puedan acoplar en la zona que ustedes quieran, simplemente le presionan ahí clic en el chinchecito y simplemente pues ya lo tienen aquí definido. Entonces, el primer control que vamos a utilizar es un control de agrupamiento, es un control que permite agrupar diversos tipos de controles y en este caso estamos hablando de un control denominado panel. Entonces el panel simplemente nosotros lo arrastramos y lo soltamos y el panel básicamente lo que quiere considerar es una pequeña agrupación de elementos. Entonces en esta agrupación de elementos pues vamos a ir aquí a la zona código y vamos a observar cómo está quedando constituido en este momento el panel. Sin embargo, el panel se puede ser modificable desde la zona de diseño o puede ser modificable desde la zona de código. Una de las primeras cosas que se recomienda en cualquier tipo de controles es poder configurar sus propiedades. En este caso, las propiedades principales que debemos configurar sobre estos controles son el ID, que viene siendo el nombre del objeto en nuestra página web, pero también otras propiedades de comportamiento. Entonces voy a presionar la tecla F4 para observar las propiedades en pantalla de este objeto. Entonces automáticamente me despliega el ID, entonces yo no lo voy a llamar panel 1, sino lo voy a colocar como PNL y voy a llamarlo operaciones, porque vamos a hacer unas operaciones básicas en este panel. Por ahora no le voy a modificar nada más de su comportamiento, solamente quiero que exista el panel. Y dentro del panel, pues vamos a tener toda la zona de controles adicionales que vamos a trabajar. Sin embargo, para que los controles queden muchísimo más ordenados en pantalla, es importante hacer uso de recursos como en el caso del HTML, el recurso Table, que nos va a permitir organizar mucho más fácil en pantalla estos objetos. Entonces, de cierta manera, lo que podemos hacer acá es insertar una tabla. En este caso, voy a crear una tabla que va a tener aproximadamente 8 filas. Entonces, voy a crear acá una tabla con 8 filas y voy a utilizar solamente 2 columnas. Ya ahorita ustedes van a poder ver que, aquí le voy a colocar un borde 1, ustedes van a poder apreciar que esta tabla pues podemos modificarla a nuestro gusto. Entonces le coloco clic en aceptar y automáticamente se nos crea la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta zona de acá voy a combinar estas dos celdas, simplemente las selecciono y le voy a decir clic derecho, modificar y las voy a combinar. En este caso quiero que eso sea la zona del título principal. En la zona izquierda vamos a tener una serie de etiquetas y vamos a tener un botón de operación. Y finalmente, en la zona derecha, pues vamos a tener los diferentes tipos de controles. Lo que voy a hacer en este ejercicio es una práctica para entender el funcionamiento tanto de los valores que toman los objetos, la forma como se deben obtener los valores de cada uno de esos objetos y cómo poder procesarlos a nivel del servidor. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a agregar una serie de labels, en este caso voy a agregar una serie de etiquetas. Voy a agregar una por acá, voy a agregar otra en esta zona, una tercera aquí, ya ahorita les vamos a ir dando los nombres, voy a agregar una cuarta aquí, voy a agregar una quinta aquí, voy a agregar, bueno, tenemos la del título, tenemos una para una primera caja de texto, una para una segunda caja de texto, tenemos una para un drop-down list, tenemos otra para manejar los checkbox, tenemos otra para manejar el concepto de radio buttons y finalmente voy a tener
otra etiqueta que me muestre un hipervínculo para finalmente tener acá un botón. Ya les explico el funcionamiento de todo el formulario. Por ahora estoy posicionando solamente objetos, todavía no le estoy dando características ni nombres. Ahora en esta parte derecha voy a agregar objetos comunes como las cajas de texto, en este caso un text box. Agrego un segundo text box aquí para tener dos cajas de texto. Voy a agregar un drop-down list, que es una casilla desplegable. Voy a agregar, en este caso, dos objetos de tipo checklist, pero los checklists, como van a trabajar en forma conjunta, los voy a utilizar a través de la instrucción checkbox list. Entonces lo voy a agregar acá y ya ahorita pues le determino cuántos objetos va a manejar. Lo mismo sucede si voy a utilizar el concepto de radio buttons. Entonces voy a utilizar acá el radio button list, lo voy a agregar y luego entonces voy a agregar un objeto de tipo hyperlink, que en este caso es un objeto de tipo hipervínculo. Y por último tengo el botón y finalmente voy a agregar un label para mostrar una serie de datos. Entonces, la idea o lo que queremos hacer con este pequeño ejemplo es entender el comportamiento de los diferentes controles, de los controles básicos, tanto etiquetas, cajas de texto, casillas desplegables, botones de chequeo, botones de radio button o botones de selección única, hipervínculos y etiquetas y botones. Entonces, en este caso particular voy a agregarle en principio los ID. Es bueno que por favor se acostumbren a que todos los objetos tengan un identificador. De cierta manera, esto nos ayuda a manejar mnemotecnia, pero también nos ayuda a manejar un orden específico en los programas. Entonces, este primer control lo voy a denominar LBL título, porque va a ser el título de nuestro mensaje. Este segundo lo voy a denominar LBL número 1. Este tercero lo voy a denominar LBL número 2, significa que voy a capturar dos números, LBL número 2. Voy a hacer con este, que está enlazado con el combo, lo voy a llamar LBL opción, LBL opción. La cuarta opción va a ser acá, el cuarto label, perdón, en este caso será LBL, y aquí vamos a colocarlo como selecciones. Es decir, son selecciones que puede hacer el usuario. Vamos aquí a colocar en este siguiente label LBL tipo fuente, porque vamos a hacer un proceso para cambiarle la fuente en pantalla. Finalmente tenemos el penúltimo label acá, entonces lo vamos a llamar vínculo a una página, perdón, LBL vínculo página. Y tenemos acá el botón, lo vamos a llamar BTN operar, es decir, es el que va a hacer la opción de operar todas las acciones sobre estos controles. Ahora viene el caso de las cajas de texto, entonces le coloco TXT por el prefijo de cajas de texto, TXT número 1. Voy a colocarle a esa segunda caja de texto TXT número 2, TXT número 2. Voy a colocarle a esta casilla desplegable, como es un drop-down list, lo voy a llamar DDL, o sea, de drop-down list, opciones, son opciones del usuario. Finalmente entonces tenemos aquí el checkbox, entonces lo vamos a llamar CHK selección o selecciones, porque van a ser varias. Tenemos aquí los radio button list, entonces aquí sería RDB fuentes, ¿cierto? La opción de fuentes. Tenemos este hyperlink, entonces lo vamos a llamar HPL de hyperlink vínculo. Obsérvense la mnemotecnia que estoy usando. Y finalmente tenemos esta que se llama LBL respuesta. Ahora hay que configurar otra serie de atributos dentro de estos objetos. Entonces, la otra serie de atributos que podemos utilizar pues es el texto, lo que queremos indicarle. Entonces, en este caso lo voy a colocar aquí como título, utilización de controles de servidor en ASP.NET. El siguiente label, en este caso, va a ser la introducción de un número 1. Entonces coloco acá número 1. El siguiente va a ser número 2.
el siguiente va a ser la selección de las operaciones. Entonces voy a colocar acá, seleccione una opción. Luego vamos a tener una que diga, escoja una o varias opciones de selección. Luego vamos a escoger en la opción del radio button y para el label lo vamos a denominar escoja una fuente, entendiéndose que es una fuente el tamaño de la letra. Y por último tenemos una opción aquí en el label que se va a llamar vínculo a otra página. Por último, el texto del botón se va a llamar operar, es decir, es el que va a hacer las operaciones, y de esa forma tendríamos nuestros controles. Vamos a establecer ahora las propiedades que van a tener el drop-down list, el checkbox list y el radio button list. En el caso del drop-down list, básicamente vamos a configurar la serie de ítems que se van a desplegar en pantalla. Entonces, para ello vamos a ir a la opción final que aparece acá en los atributos de comportamiento, que se llama ítems. En esta zona de ítems, pues vamos a agregar las diferentes opciones que le vamos a presentar al usuario. Entonces, en primer lugar, pues vamos a intentar hacer una suma, es decir, aquí le puedo colocar un valor 1 para que de acuerdo a eso el usuario escoja el valor que quiere tomar. Agrego el segundo valor, que en este caso será, por ejemplo, una resta, y le indicaría que su valor es 2, para que cuando hagamos las preguntas, preguntemos en términos del valor y no específicamente del texto. Y por último, podríamos hablar de una multiplicación, en este caso el value podría ser el valor 3, y presiono aceptar. Ahora bien, en el caso del radio button list sucede exactamente lo mismo. Yo puedo agregar aquí las diferentes opciones. En este caso voy a colocar una primera opción que se llame mostrar si el valor es par o impar. Es decir, yo quiero imprimir una respuesta que me determine eso. Y eso lo voy a colocar acá con un value 1. Y luego voy a agregar otro valor que se llame mostrar números negativos. Significa que si el usuario ha dado como respuesta un número negativo, pues podría o no mostrarse en pantalla. Entonces ahí tenemos las dos opciones, el usuario puede seleccionar qué quiere hacer. Ahora vamos con el radio button. El radio button también se hace aquí en la zona de ítems con una serie de opciones. En este caso, como vamos a trabajar las fuentes, voy a escoger una fuente pequeña y le coloco un valor 1. Ahora escojo una fuente mediana y le digo valor 2. Y finalmente, value en el text, entonces la fuente será una fuente grande y el value será 3. En el caso de Hyperlink, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el texto y vamos a decirle ir a google.com. Y lo que vamos a hacer de cierto modo es establecer esa página de navegación hacia google.com. Entonces nosotros tenemos una opción que se llama Navigate URL. Nosotros podemos hacer que el hipervínculo navegue hacia una página externa o hacia una página propia dentro del proyecto. Entonces en este caso coloco la ruta completa de Google, pues digamos que si no estamos totalmente seguros, lo que podemos es abrir aquí un navegador y buscar la dirección exacta de Google. En este caso escribiría google.com y él normalmente nos va a remitir acá a la página denominada https://google.com. Entonces ahí nos está mostrando la página del buscador y en este caso pues ya sabemos que es una página de tipo https://google.com. Entonces esa la voy a colocar acá, https://www.google.com. Listo, esa va a ser nuestra ruta. Por último, aquí en la zona de la etiqueta, esta no va a contener por ahora ningún valor. ¿Por qué? Porque básicamente
esta etiqueta es la que va a mostrar las respuestas una vez que hayamos terminado. Entonces, en esta primera parte hemos visto la utilización de controles básicos, pero también estamos apreciando la forma como se modifican las propiedades.